Michaelis Antonella Espinosa, la niña venezolana que se encontraba bajo custodia del gobierno de Estados Unidos tras la deportación de sus padres, fue devuelta a Venezuela. Para el ministro del Interior, Diosdado Cabello, la vuelta de la menor representa un triunfo para el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el levantamiento de las sanciones impuestas a Siria. Desde Riad, la capital de Arabia Saudita, Trump expresó que su decisión busca darle una oportunidad de grandeza al país árabe, devastado por más de una década de guerra civil. La medida ha sido muy celebrada por los ciudadanos sirios. Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que la administración del presidente Donald Trump puede usar una ley de enemigos extranjeros aprobada en tiempos de guerra para expulsar a un presunto pandillero venezolano que había sido calificado por las autoridades como extremadamente peligroso. Este miércoles inició la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China. Ambos países decidieron poner pausa a los aranceles por 90 días, mientras negocian un mejor acuerdo comercial para ambas potencias económicas mundiales. Una niña venezolana que se encontraba bajo custodia del gobierno de Estados Unidos tras la deportación de sus padres fue devuelta a Venezuela. Michaelis Antonella Espinosa Bernal llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el miércoles en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos. En las imágenes difundidas por la televisión local, se observa a la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, llevando en los brazos a la niña de 2 años, mientras las autoridades anunciaban el regreso de la menor ante la prensa reunida en el aeropuerto. Flores, quien traía a la niña en brazos, agradeció a los medios de comunicación, al pueblo que estuvo solidario y al gobierno que estuvo firme por el retorno de la menor. Para el ministro del Interior, Diosdado Cabello, la vuelta de la menor representa un triunfo para el gobierno de Nicolás Maduro. Gracias a todos los medios que estuvieron, venimos cansados, venimos subiendo escaleras. Todos los medios que estuvieron pendientes, a este pueblo que estuvo solidario y al gobierno que estuvo firme. Bienvenida, Michaelis. Michaelis, mire, esto ha sido una batalla con la sabiduría y la experiencia del presidente Nicolás Maduro, con el equipo que el presidente designó con Jorge Rodríguez, una batalla de todos los días y hoy tenemos una gran victoria. Que regrese Michaelis a nuestra patria. A la madre para acá y a su abuela y sufrieran otra tristeza adicional. Entonces las tenemos en un sitio, ya saben que la niña está con nosotros y se la vamos a llevar para que amorosamente le echen la bendición como se le echa la bendición a todos los niños y las niñas de Venezuela. En marzo, Estados Unidos deportó al padre Michael Espinosa Escalona a una conocida prisión de máxima seguridad en El Salvador. Espinosa fue acusado sin pruebas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. La madre, Yorelis Bernal, fue deportada posteriormente en un vuelo a Venezuela sin su hija. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las autoridades venezolanas habían coordinado con abogados y grupos de derechos en Estados Unidos para asegurar el regreso de la niña. Como se recuerda, este martes, Maduro acusó al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, de guardar un silencio cobarde sobre la situación de la niña, luego de que el organismo expresara su preocupación ante las condiciones de detención en el país caribeño y los arrestos de activistas. La niña de 2 años que fue separada de sus padres venezolanos durante su deportación de Estados Unidos llegó el miércoles a Caracas. La pequeña se encontraba con una familia de acogida luego de que las autoridades estadounidenses acusaran a sus padres de pertenecer a la banda criminal venezolana Tren de Aragua, declarada como organización terrorista por el gobierno de Donald Trump. La separación de la niña de sus padres había sido tachada por Venezuela como un secuestro. Tengo que agradecer en justicia al embajador Rich Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, por sus gestiones
y con el embajador Rick Grenell, agradecer al presidente Donald Trump también que se haya consumado este acto de justicia, humano, profundamente humano. La niña ya se reunió con su madre, Yorelis Bernal, quien llegó a Venezuela en abril en un vuelo de deportación. El padre de la menor, Michael Espinosa, se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Aspiro y espero que muy pronto podamos también rescatar al padre de Michaelis y a los 253 venezolanos que están en El Salvador. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acusa a Bernal de supervisar el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución, mientras que a Espinosa se le acusa de ser teniente del Tren de Aragua. Bernal, de 20 años, asegura que fueron detenidos porque tenían tatuajes, un elemento utilizado por Estados Unidos para vincular a migrantes con pandillas. Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que la administración del presidente Donald Trump podrá usar la ley de enemigos extranjeros, aprobada en tiempos de guerra, para expulsar a un presunto pandillero venezolano que había sido calificado por las autoridades como extremadamente peligroso. La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el oeste de Pensilvania, Stephanie Haynes, nombrada por Trump, concluyó el martes que este caso cumple con la ley de enemigos extranjeros de 1798, pero dijo que las autoridades deben proporcionar mayor notificación a aquellos sujetos a remoción. En su fallo, Haynes determina que el gobierno de Estados Unidos podía de hecho usar la ley para deportar a sospechosos miembros venezolanos del Tren de Aragua que se encontraran ilegalmente en los Estados Unidos siempre que el gobierno cumpla con la notificación y el debido proceso suficientes. En ese sentido, ha ordenado que para ello se debe dar al menos un aviso con 21 días de anticipación a los deportados. Haynes describió a los miembros del Tren de Aragua como empeñados a desestabilizar a Estados Unidos e inundar el país con drogas ilegales, buscando causar una disrupción significativa a la seguridad pública. La decisión, que se relaciona con un venezolano identificado por las iniciales ASR, podría llevar a otras deportaciones en el distrito de Haynes, en Pensilvania, según ha informado el Washington Post. El dictamen de Haynes contrasta con las decisiones emitidas por otros jueces federales en Texas, California y Nueva York, en particular el juez Fernando Rodríguez Jr., también designado por Trump, quien concluyó que el presidente no puede invocar la ley mencionada para deportar a pandilleros en ausencia de una invasión formal. Como se recuerda, Trump invocó en marzo la ley, usada entonces por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para enviar individuos a los que se le acusa de ser miembros de la banda venezolana Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Los abogados de varios de los venezolanos deportados sostuvieron que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua, no habían cometido delitos y fueron apresados principalmente por sus tatuajes. El Tren de Aragua fue designado como una organización terrorista extranjera por la administración de Trump, que ha pagado a El Salvador millones de dólares para encerrar a cientos de migrantes deportados que afirman son criminales y miembros de pandillas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el levantamiento de las sanciones impuestas a Siria. Desde Riad, la capital de Arabia Saudita, Trump expresó que su decisión busca darle una oportunidad de grandeza al país árabe, devastado por más de una década de guerra civil. Ordenaré el cese de las sanciones contra Siria para darles una oportunidad de grandeza. La medida ocurre tras el derrocamiento del expresidente Bashar al-Assad en diciembre pasado y en medio de presiones diplomáticas por parte de los nuevos gobernantes islamistas. El anuncio fue recibido con aplausos durante el discurso en el marco de una cumbre regional. Genial, creo que muy bien. Es un tipo joven y atractivo, un tipo duro, un pasado sólido, un pasado muy sólido, luchador. Tiene muchas posibilidades de salir adelante. ¿Cree que Siria se unirá a los acuerdos de Abraham? Sí, pero creo que tienen que arreglar algunos asuntos. Le dije, espero que te unas una vez que lo hayas arreglado. Y dijo que sí, pero tienen mucho trabajo por hacer.
El levantamiento de las sanciones marca un cambio sustancial en la política exterior de Estados Unidos respecto a Siria, que había sido objeto de duras restricciones económicas, financieras y comerciales desde el inicio del conflicto interno en 2011. Durante su gira por Medio Oriente, el presidente Donald Trump instó a la aplicación de sanciones contra Irán, incluso cuando afirmó que esperaba alcanzar un acuerdo negociado en las conversaciones nucleares durante una cumbre de líderes del Golfo Pérsico en Riad. Quiero llegar a un acuerdo con Irán. Quiero hacer algo, si es posible, pero para que eso suceda deben dejar de patrocinar al terrorismo, detener sus sangrientas guerras indirectas y cesar de forma permanente y verificable su búsqueda de armas nucleares. No pueden tener un arma nuclear. Insto encarecidamente a todas las naciones para que se unan a nosotros para aplicar total y completamente las sanciones que acabo de imponer a Irán. Shara ha obtenido el apoyo de los países ricos del Golfo y de Turquía, el vecino del norte de Siria, mientras reconstruye su nación, destrozada por más de una década de conflicto. Sobre Siria pesan un gran número de castigos internacionales impuestos principalmente durante el mandato de Bashar al-Assad, y si bien algunas de ellas fueron suspendidas en los meses siguientes a su caída el pasado diciembre, el grueso de las sanciones estadounidenses suponía un gran obstáculo para la evolución del país árabe. El anuncio del levantamiento de sanciones del presidente Trump contra Siria ha sido recibido con júbilo. Desde Damasco, el ministro de Relaciones Exteriores, Asad al-Shaibani, declaró a la agencia oficial SANA que la decisión de Trump representa un punto de inflexión fundamental para Siria, y destacó que esto abre una nueva etapa hacia la reconstrucción nacional, la autosuficiencia y la estabilidad. Igualmente, en Siria, que ha sufrido tanta miseria y muerte, hay un nuevo gobierno, que con suerte logrará estabilizar el país y mantener la paz. Eso es lo que queremos ver en Siria. Me complace anunciar que el secretario de Estado Marco Rubio se reunirá con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores sirio en Turquía a finales de esta semana. Al-Shaibani enfatizó que el pueblo sirio ha soportado largos años de guerra, pobreza y aislamiento. En ese contexto, el levantamiento de las sanciones es visto como una oportunidad histórica para reactivar su economía y volver a integrarse al escenario internacional. La medida podría facilitar la llegada de inversiones extranjeras, cooperación humanitaria y acuerdos bilaterales con otros países del Golfo y de Europa. Vine a celebrar el levantamiento de las sanciones impuestas a al-Assad contra Siria. Gracias a Dios, ahora que Siria ha sido liberada, esto será una señal positiva para el país, para los fabricantes y la economía, e incluso para animar a la gente a regresar. Como ingeniero, creo que el levantamiento de las sanciones al pueblo sirio tendrá un efecto positivo en la reconstrucción y la infraestructura, especialmente en la ciudad de Alepo, que es una ciudad industrial. Habrá un gran auge económico para todo el pueblo sirio. Las sanciones solo perjudican al pueblo sirio, no al régimen. El levantamiento de las sanciones es algo maravilloso, gracias a quienes ayudaron a levantarlas. Como se recuerda, las sanciones estadounidenses contra Siria comenzaron en el 2011 y se intensificaron en los años siguientes. Abarcaron congelamiento de activos, restricciones a transacciones internacionales y penalizaciones a empresas que negociaban con el régimen de al-Assad. Estas medidas buscaron presionar al gobierno sirio durante el conflicto interno, pero también afectaron gravemente a la economía civil y el acceso a los bienes esenciales. Durante más de 10 años, Siria permaneció prácticamente aislada del sistema financiero global. El reciente anuncio de Trump podría redefinir las relaciones de Siria con Occidente, aunque todavía resta conocer la posición oficial del Congreso de Estados Unidos y de otras potencias aliadas. Donald Trump se reunió el miércoles en Arabia Saudita con el presidente de Siria, Ahmed al-Shara. Un día después de su sorpresiva iniciativa de levantar las sanciones contra Damasco, el mandatario estadounidense pidió al líder sirio que normalice relaciones con Israel. De la reunión, descrita por Washington como breve e informal, participó el príncipe heredero y gobernante de facto saudita Mohammed bin Salman. Según la agencia de prensa oficial turca, también se sumó mediante videollamada el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan. Al-Shara tiene un pasado yihadista. Estuvo en una prisión estadounidense en Irak y durante un tiempo dirigió en Siria una filial de Al-Qaeda. Tomó el poder en Damasco en diciembre, al frente de una coalición de fuerzas rebeldes que en una campaña relámpago de 11 días derrocó a Bashar al-Assad. La víspera, en su primer día en Riad, Trump anunció el levantamiento de las sanciones estadounidenses impuestas a Siria por la represión ejercida por el régimen de al-Assad. La noticia fue celebrada en Damasco
y el gobierno sirio dijo que se trata de un punto de inflexión fundamental para el país, destrozado por casi 14 años de una guerra civil que ha dejado medio millón de muertos y millones de desplazados. El encuentro del miércoles fue recibido con reticencia por Israel, que ocupa una parte del territorio sirio en los altos del Golán, bombardea habitualmente territorio sirio como lo hacía bajo el régimen de Assad y recela de las nuevas autoridades. Arabia Saudita prometió miles de millones de dólares en acuerdo con Estados Unidos en ámbitos como la defensa y la inteligencia artificial durante una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al país, primera etapa de una gira que incluye Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Según la Casa Blanca, Arabia Saudita comprará armas por cerca de 142.000 millones de dólares, en lo que el mandatario catalogó como el mayor acuerdo armamentístico de la historia. En el ámbito tecnológico, la compañía saudita DataVolt invertirá 20.000 millones de dólares en compañías vinculadas con la inteligencia artificial radicadas en Estados Unidos. Además, empresas como Google realizarán inversiones en ambos países, algo positivo para Arabia Saudita, sujeto durante mucho tiempo a restricciones en cuanto a tecnología estadounidense avanzada. Otro asunto en la agenda es el programa nuclear de Irán, después de que Washington y Teherán retomaran las negociaciones y celebraran el último ciclo de conversaciones el fin de semana gracias a la mediación de Omán. Quiero hacer un trato con Irán. Si puedo hacer un trato con Irán, estaré muy feliz. Si vamos a hacer de su región y del mundo un lugar más seguro. Pero si el liderazgo de Irán rechaza esta rama de olivo, continúa atacando a sus vecinos, entonces no tendremos más remedio que ejercer una presión masiva, llevar las exportaciones de petróleo iraní a cero como ya hice antes. Fiel a su sorpresivo enfoque diplomático, Trump anunció el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Siria, un día antes de reunirse con el presidente sirio interino en Arabia Saudita. Igualmente en Siria, que se ha visto tanta miseria y muerte, hay un nuevo gobierno que con suerte logrará estabilizar el país y mantener la paz. Eso es lo que queremos ver en Siria. La decisión de escoger de nuevo los ricos estados petroleros del Golfo como primer viaje oficial, después de un breve desplazamiento para el funeral del Papa, pone de relieve el crucial papel geopolítico que han adquirido estos países y su importancia como socios comerciales de Estados Unidos. El Papa León XIV ofreció el miércoles su mediación entre los dirigentes de países en conflicto. Para que la paz se difunda, emplearé todos los esfuerzos. La Santa Sede está a disposición para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que a los pueblos se les devuelva la esperanza y se les dé la dignidad que merecen, la dignidad de la paz. El mensaje del pontífice tuvo lugar al recibir en el Vaticano a representantes de las 23 iglesias católicas de Oriente que están en comunión con Roma. El Nobel Papa mencionó los numerosos conflictos que desangran el mundo, desde la Tierra Santa hasta Ucrania, así como Líbano, Siria, la región del Tigré en Etiopía y el Cáucaso. Y en especial agradeció a los cristianos que, sobre todo en Oriente Medio, perseveran y resisten en sus tierras, más fuertes que la tentación de abandonarlas. Hay que dar a los cristianos la posibilidad, no solo de palabra, de permanecer en sus tierras con todos los derechos necesarios para una existencia segura. Por favor, luchemos por eso. Los cristianos de Oriente Medio son minorías importantes en Irak, Siria, Israel, Cisjordania, Líbano y Egipto. También hay comunidades cristianas en Irán, Turquía, India y Pakistán, presentes en Oriente Medio desde los orígenes del cristianismo. En las últimas décadas se han visto discriminados por distintos regímenes en esta región o incluso han sido exterminados. Una tregua temporal en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
El acuerdo entre ambas potencias para reducir parcialmente los altísimos aranceles recíprocos entró en vigor el miércoles. El fin de semana en Ginebra, representantes de las dos principales economías del mundo pactaron una reducción de las tarifas aduaneras por 90 días, del 145 al 30% en el caso de Washington y del 120 al 10% por parte de Pekín. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que la Casa Blanca tenía un borrador para un acuerdo comercial muy sólido con China, que según él permitirá la apertura de la economía asiática a las empresas de su país. Las autoridades chinas mantuvieron más discreción respecto a lo negociado en Ginebra y continúan su campaña diplomática para presentarse como un socio más estable y firme defensor del libre comercio. El mandatario republicano puso patas para arriba el comercio internacional con la imposición generalizada de aranceles, especialmente agresivos contra Pekín. El gigante asiático respondió con medidas similares contra las importaciones estadounidenses. La ofensiva arancelaria de Trump ha perturbado la actividad de empresas estadounidenses que dependen de la industria china. Y Pekín admitió que su economía, ya lastrada por una persistente crisis inmobiliaria y el bajo consumo, se ve afectada por esta incertidumbre en el comercio global. El sol arde implacable en el desierto colombiano de La Guajira. El paisaje idílico de dunas inmensas junto al mar Caribe contrasta con la pobreza de un desierto históricamente marginado. Allí en la pista, junto a miles de personas, sobrevive la joven Astrid. En este aeropuerto abandonado funciona el mayor campamento de indígenas inmigrantes del país, ahora desvaído por los recortes de la ayuda de Estados Unidos. La venezolana de 20 años tiene una casa diminuta improvisada en donde vive con su hijo de 5 años, paralizado por una encefalopatía. El agua le falta, como a la mayoría en esta zona fronteriza con Venezuela. A veces no tengo ni para bañarlo porque no tengo para comprar el agua, pero mi tía hace lo que sé y me regala el agua, me pasa la comida, la alimentación de los dos. La pista se ubica en la segunda región más pobre de Colombia, en donde mueren más niños por desnutrición y la vida depende en gran medida de las organizaciones humanitarias. Pero desde que llegó al poder Donald Trump, con sus recortes a la ayuda exterior estadounidense, los habitantes de La Guajira empezaron a sentir la precariedad con más dureza. De las 28 ONGs que existían en Maicao, hoy solo quedan 3. En general son cerca de 14.000 personas, solo en la pista, que tienen muchas deficiencias de servicios públicos, de temas fundamentales como lo es el agua inicialmente. Organizaciones humanitarias intentan aliviar las penurias locales y de los cerca de 160.000 venezolanos en La Guajira, de los 3 millones que viven en Colombia. Mientras tanto, ante la falta de agua, vendedores de agua semicelada pasan a diario en burros. Un balde cuesta unos $2 y abastece a las familias mientras esperan el agua potable suministrada una vez por semana por el Estado. Líderes sociales de la zona también buscan alternativas ante el desfinanciamiento. Queremos legalización, porque al nosotros tener la legalización tenemos todos los servicios públicos y siento que avanzaríamos más en nuestra calidad de vida. Tras los recortes de Trump, proyectos de ONGs como Save the Children también cerraron luego de la reducción de su presupuesto en Colombia al 40%. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la decisión de Trump pone en riesgo años de progreso en la protección de desplazados. Colombia se suma a la iniciativa de la Franja y la Ruta. El país sudamericano firmó el miércoles su adhesión al multimillonario programa de China para financiar inversiones de infraestructura en otros países y acrecentar su influencia global. La decisión del presidente izquierdista Gustavo Petro, ya anunciada la semana pasada antes de su viaje a Pekín, podría irritar a Estados Unidos, el principal socio comercial y aliado estratégico de Bogotá. Según la agencia de prensa estatal Xinhua, el presidente de China, Xi Jinping, llamó a aprovechar la oportunidad para promover una mayor calidad en su cooperación. Petro aseguró por su lado que esta iniciativa cambia la historia de las relaciones exteriores entre los dos países. Y afirmó que a partir de ahora, Colombia se relaciona con el mundo entero en pie de igualdad y libertad. 2/3 de los países de América Latina se suscribieron ya a este proyecto central en la estrategia de Xi para expandir la influencia económica y política de China.
En una cumbre con la CELAC celebrada la víspera en Pekín, el líder del gigante asiático se ofreció como socio fiable en tiempos de confrontación y proteccionismo y prometió $9.200 millones en créditos para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Las autoridades alemanas anunciaron el martes la disolución de una red complotista y extremista llamada Reino de Alemania, acusada de atacar el orden democrático y liberal. Las autoridades realizaron allanamientos en 7 regiones del país contra la organización que cuenta con unos 6.000 partidarios. Esta organización quiere expresamente separarse de la República Federal de Alemania, niega la existencia de la República Federal de Alemania, se adhiere a teorías de conspiración, algunas de ellas antisemitas, y además tiene una red económica criminal que ha estado en el punto de mira desde hace algún tiempo. La asociación ilegalizada forma parte de un movimiento complotista en Alemania bajo el nombre genérico de Ciudadanos del Reich. El gobierno asegura que este grupo, que está implantado en todo el país, ha estado creando un estado paralelo en Alemania desde 2012 y ha construido estructuras de delincuencia económica. El fundador de Reino de Alemania, Peter Fitzek, un ex profesor de karate que se proclamó rey, fue detenido en el operativo junto a otros fundadores del grupo. La organización también tiene fines lucrativos y durante años ha desarrollado actividades bancarias y de seguros ilegales a través de subestructuras. El presidente de Bolivia, Luis Arce, desistió el martes de buscar la reelección en los comicios generales de agosto. Hoy doy a conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la reelección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado plurinacional. Pese a haber sido proclamado candidato por el Movimiento al Socialismo a finales de abril, Arce tenía las encuestas en contra. Además, lidia con una severa crisis económica por la escasez de dólares y combustibles, que ha derivado en protestas y había mermado prácticamente sus posibilidades de renovar su mandato por 5 años más. El actual presidente de 61 años fue ministro de Economía durante la mayor parte del gobierno de Evo Morales, hoy su mayor adversario político. Un desafío al expresidente Evo Morales de no insistir en ser candidato a la presidencia. Primero, porque constitucionalmente no puede ser. Y segundo, porque la dispersión y la fragmentación del voto solo favorecería a la derecha. Morales acusa a Arce de orquestar una supuesta persecución judicial en su contra para impedirle postularse en las elecciones. Un fallo de la justicia determinó a fines de 2023 que nadie puede ejercer la presidencia por más de 2 periodos. Con Arce fuera de carrera, la disputa por el liderazgo de la izquierda será entre Morales y el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien hace pocos días rompió con el líder cocalero al anunciar su intención de participar en las elecciones del 17 de agosto. De ese pedido de ser candidato a la presidencia.